¿Qué tal, amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos al programa que en esta ocasión nos dará la oportunidad de platicar con uno de los hijos de don Fedro Guillén, a quien hemos estado homenajeando por la gran admiración que nos despierta su obra, su trabajo literario, por supuesto, y también el personaje. Precisamente por eso invitamos a Diana Guillén Rodríguez, quien es licenciada en Sociología y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 1984 es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y profesora de asignatura en la UNAM. A lo largo de este tiempo, sus principales líneas de investigación y docencia se han centrado en 4 grandes ejes: instituciones y prácticas sociopolíticas, apropiaciones, usos y transformaciones del espacio, imagen e investigación social, historia del tiempo presente en América Latina. Es autora, entre otras publicaciones, de los libros Chiapas, 1973-1993, Mediaciones, Política e Institucionalidad. El maderismo en Chiapas, matices regionales del acontecer revolucionario. Costa Rica, una historia breve, y Chiapas, una historia compartida, un libro publicado en 1994 precisamente por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y que creo que ha sido un libro sumamente presente en Chiapas, entre los autores, entre los investigadores y entre quienes también de alguna manera hemos querido aprender más sobre Chiapas y estar en contacto con alguien de la progenie de don Fedro. Diana, pues muchísimas gracias. Qué gusto recibirte en este programa. Y pues bueno, queremos acercarnos un poco al anecdotario de don Fedro Guillén a través de una de sus hijas, en esta ocasión, Diana, y querer saber cómo era don Fedro en el momento de la creación, cómo acostumbraba a escribir, se metía a un espacio especial, trabajaba de pie, y bueno, cómo era el trato del ser humano, ¿no? Bueno, qué decirte, hablar de los padres siempre es complicado, siempre mi mirada estará, pues no sé, cruzada por el cariño y por todo lo que fue mi papá, pero igual que dicen todos los hijos, creo que mi papá fue una persona especial. Decías hace un momento que a veces los creadores son padres ausentes. No, mi papá no fue un papá ausente, todo lo contrario. Mi papá, ya yo casada y con hijos, se enfermó por primera vez mi hijo mayor, en ese momento un bebé, y nunca se había enfermado, entonces yo enloquecida, en realidad no tenía nada, tenía creo que 38 de calentura, pero yo enloquecida, y bueno, mi papá compró arroz y no sé qué cosas me llevó a la casa para el nieto, ¿no? Entonces, mi papá nunca fue un padre ausente, al contrario, como te digo, siempre, perdón, siempre estuvo con nosotros. Mi mamá también, los tres creo que tenemos la conciencia de que si los necesitábamos, allí estaban. Y siempre estaban con nosotros, no para nada ausentes. En mi caso, además, como soy la mayor de los 3 hermanos, me tocó convivir con mi papá un poco más que mis otros 2 hermanos, en la medida en la que yo de 5 años me llevaba a dar sus clases. O sea, yo iba a ciencias políticas y lo acompañaba mientras él daba clase, o íbamos a entregar los artículos a los periódicos, al Nacional sobre todo, e incluso, bueno, las mujeres tenían prohibida la entrada a las cantinas, yo no sé cómo hacían, pero yo recuerdo que después de entregar artículos a veces acabábamos con Tito y con, en fin, con otros amigos, y yo chiquita, entonces a lo mejor la memoria también juega conmigo, pero sí, yo acompañaba a mi papá mucho, yo lo acompañé mucho a mi papá, de niña. De adolescente, bueno, pues ya uno se va separando, pero de niña sobre todo, iba con él a todos lados, ¿no? Entonces, no, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo escribía? Él toda la vida escribió en una máquina Remington, una máquina que es pues emblemática para nosotros. Compró en algún momento otra máquina y acabó dejándola de lado. Finalmente su máquina Remington, y me acuerdo perfecto de ella, era una máquina gris, una máquina que tenía una tapa, en fin, me acuerdo muy bien de ella.
y el escritorio lo tenía en su cuarto. Ahí era donde él escribía. Ya más grande también hizo un estudio fuera en el jardín, pero la verdad es que donde realmente escribía era en su cuarto, en ese escritorio que estaba en el cuarto y en esa máquina. Así lo recuerdo, con 2 dedos. Eso también, papá escribía así, ¿no? O sea, nunca Pero así. rápido, tengo entendido, ¿no? Yo, yo escribo como él, un poco como él. O sea, yo escribo muy rápido en la computadora ahora y en su época en la máquina. Y también escribo muy rápido. Yo ya meto un poquito más, nunca así, o sea, así mecanografía, ¿no? Pero trato de meter un poquito más, ¿no? Y sí, con 2 dedos escribo yo también muy rápido. No tanto tal vez como mi papá, porque sí era así. Sí, claro. Bueno, yo te comentaba antes de empezar el programa justamente de mi gran admiración. Me tocó conocerlo aquí en Comitán cuando yo era niño y venía a los concursos nacionales de oratoria y teníamos oportunidad de escuchar sus palabras junto con el doctor No Cancino Casaonda, ese gran poeta chiapaneco también. Este, y bueno, de ahí me surgió la admiración por Don Fedro y después ya tuve oportunidad de leer sus libros y en verdad siento una gran admiración por su prosa. Me parece una prosa tipo Alfonso Reyes, a quien también admiro mucho, de esos grandes ensayistas. Yo creo que don Fedro debería ser considerado ese gran ensayista y ese escritor chiapaneco, y creo que el gobierno del estado o los mismos chiapanecos tenemos una deuda con él en ese sentido, en la publicación de su obra. Te traigo una sorpresa, fíjate que cayó en mis manos un manuscrito de él y aquí está, mira. Mm. Sí, 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 lo veo, lo Y veo. las correcciones hechas a mano por parte de él con lápiz. En verdad para mí ha sido una gran aventura en las tardes ponerme a primero leerlo, luego transcribirlo y ver la pulcritud de su trabajo literario. Pero bueno, yo creo que algo muy interesante también son los amigos que tuvo. Mencionaste hace rato a Tito en las cantinas, seguramente Tito Monterroso, ese gran escritor guatemalteco, mexicano. ¿Quiénes más eran sus amigos? Me enseñaste unas fotos también con Ernesto Cardenal, con Telma Nava. ¿Te tocó recibir en casa junto con tu mamá a los amigos de tu papá, la tertulia? Cuéntanos algunas anécdotas de esas que me resultarán de gran interés. Sí, 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 digamos, la niñez de los 3, insisto, pero a mí me tocó un poquito más por ser la mayor. Estuvo todo el tiempo, pues, sí, matizada por esas visitas recíprocas, digamos, así como iban a la casa, nosotros íbamos a casa de ellos. Otro Raúl González vivía por satélite, si no me acuerdo mal, entonces era toda una aventura ir a su casa. Tito, no me acuerdo dónde vivía, pero Tito iba a decir, tiene o tuvo una hija de la misma edad que yo, Marcela. Marcela y yo somos, pues nos llevamos quizá un mes de distancia, ¿no? Entonces, Marcela fue mi compañera de juegos cuando éramos niñas, porque mientras los papás estaban de fiesta, pues nosotras jugábamos, ¿no? Era, bueno, Carlos Illescas, ¿quién más iba seguido a la casa? Bueno, el mismo que estuvo en la cárcel Revueltas, José Revueltas, alguna vez amaneció en la casa de mis papás y amaneció, mi papá tenía un Cristo en su cabecera, era un Cristo que era, yo creo que era de mi abuelo, y era un Cristo divino, decimonónico divino, y fue muy chistoso, la anécdota después la contaban, porque Revueltas amaneció debajo de un Cristo, ¿verdad? Porque durmió ahí en la casa. Y bueno, Alfredito Cardona Peña, ¿qué te puedo decir de Alfredo Cardona Peña? Tan querido, fue el padrino de mi hermana. Y también a mí me toca, yo platicaba con él y me acuerdo esa anécdota, no se me va a olvidar alguna vez que me dijo, es que tú no sabes que las estrellas te bajan a visitar en la noche. Tú no sabes eso, pero mira, ven, en fin, ¿no? Y de todos, pues Griselda, que también fue la madrina de mi hermana, Griselda, yo tenía una conexión especial con Griselda, en alguna época de mi vida yo hice deporte y justo cuando ella era gobernadora me invitó con Juan José Arreola para que los dos fuéramos a dar una exhibición allá a Colima, ¿no? Bueno, Juan José Arreola
que fue el culpable de que yo empezara además en el deporte, en fin, ¿qué te puedo decir? Toda esa generación eran amigos de papá. Bueno, Wilberto Cantón, que era el padrino de mi hermano, también era entrañable de mi padre, ¿no? Son, pues, toda esa generación eran amigos de mi papá. Pellicer, por supuesto, Pellicer. Decíamos de Ernesto Mejía Sánchez. Los tres hijos de Mejía Sánchez son más o menos de la edad de nosotros tres, entonces también convivimos mucho con ellos. Íbamos los fines de semana a casa de un ex constitucionalista, Francisco Ramírez Villarreal, y se armaban las grandes pachangas. Y en una de esas nos regresamos, como éramos muy amigos, nos regresamos con Mejía Sánchez y los hijos y nos quedamos sin carro. O sea, el carro a la mitad de la carretera se estropeó. Y bueno, pues estuvimos ahí, no había celulares, no había manera de avisar, mis papás angustiadísimos. Bueno, finalmente vi a Griselda, que en ese entonces yo creo que trabajaba en prestaciones sociales del seguro, no sé en dónde, pero digamos tenía un cierto nivel de influencia. Se pudo averiguar de que estábamos varados y hasta el día siguiente regresamos, ¿no? Entonces, ¿qué decirte? Pues sí, Cardenal, que también Cardenal también era muy amigo de papá, no, como él no vivía en México, lo veíamos menos, pero por ejemplo, yo fui a Cuernavaca a oír a Méndez Arceo con Cardenal y con mi papá, y todavía lo tengo guardado, un rosario que me regaló esa vez Cardenal. Y esto llama más la atención porque en la casa no éramos particularmente practicantes. Te enseñé también una foto de mi primera comunión. Yo hice la primera comunión en Guatemala, por cierto. Entonces, esa es la foto de mi primera comunión, pero no es que fuéramos a misa todos los domingos, o sea, realmente no practicábamos, ¿no? Y cuando yo hice esa primera comunión, yo lloré de la emoción, en fin, tal. Pero justo Cardenal, antes de yo hacer la primera comunión, platicó conmigo y pues qué diferencia, ¿no? O sea, qué diferencia el escuchar a un padre, pero con otra mentalidad. Entonces, mira, los que se me van ocurriendo, pero con toda esa generación, pues sí, me tocó, no diría convivir, pero pues sí, verlos y, en fin, ¿no? Claro, pues fue la atmósfera en que crecieron Diana, Claudia y Pedro Carlos, por supuesto, y que a final de cuentas impactaron en su propia formación. Una académica investigadora en ciencias sociales, esa gran narradora también que es Claudia, y bueno, el caso de Pedro Carlos también, ¿no? Guatemala. Cuéntanos un poco de eso, porque yo recuerdo haber escuchado siempre a don Pedro hablando de su padre, don Flavio Guillén, ex gobernador de Chiapas, el gobernador maderista, la amistad recuerdo las palabras de don Pedro, la amistad de Flavio, de nuestro padre, siempre lo trataba de esa manera, de nuestro padre, con sus simpatías maderistas, progresistas, y que tuvo que desterrarse a Guatemala. De ahí surge la relación, el afecto con Guatemala de don Pedro, que a final de cuentas se casó con una mujer de Guatemala, como es tu mamá. Obviamente uno entiende la época, Chiapas, don Flavio de Zapaluta, zapaluteco, y la frontera con Guatemala, obviamente lo más lógico era desterrarse hacia el vecino país, pero bueno, a final de cuentas yo siempre lo digo, somos centroamericanos, iba a decir en gran medida, no, lo somos, y en aquella época más aún. Pero cuéntanos esos orígenes, ¿por qué? Porque los amigos guatemaltecos, pues yo me imagino que además de Tito Monterroso, pues tal vez Cardosa y Aragón, la misma gran pintora guatemalteca, ¿no? Cuéntanos de ese aspecto y ese cariño por Guatemala. Por Guatemala. Sí, mira, te empezaría diciendo que Guatemala era un tema polémico en la mesa. Cuando llegaba algún invitado a comer o a cenar y sacaban el tema, mis hermanos y yo hacíamos
De eso mejor que no se hable. ¿Por qué? Porque sí, mi abuelo publicó por qué Chiapas era de México o debía de ser de México, y un tío abuelo mío, que es un gran intelectual centroamericano, que es José Rodríguez Serna, digamos, es el equivalente a Vasconcelos en Guatemala, es un gran intelectual. Él escribió por qué debería de ser de Guatemala a Chiapas. Entonces, las pláticas eran verdaderamente batallas campales, porque mi mamá decía que había sido Filisola con sus tropas quien había obligado, mi papá decía que de ninguna manera. Entonces, era un tema que procurábamos evitar, el por qué México o el por qué Guatemala. Pero al final del día, pues eran las dos cosas, ¿no? Una pregunta que le hacía, para que te des una idea cómo era el tema en casa, que le hacía a mi hermano papá. Creo que nosotros de verdad convivimos mucho con papá. En el carro de repente íbamos y le decía, oye papá, ¿y si uno nace la mitad en México y la mitad en Guatemala, de qué nacionalidades? Para que te des una idea, de niño, ¿no? Para que te des una idea de cómo el tema pesaba. Pero evidentemente era porque había cariño hacia los dos lados. Y sí, mi abuelo sale huyendo a Guatemala después de la decena trágica, sale huyendo para Guatemala y bueno, vive allá un buen tiempo. De hecho, digamos que por ese afán nacionalista, mis tíos, menos uno, pero el más grande, nace en Guatemala y los demás nacen en México porque mi abuela se viene a la frontera a dar a luz porque quiere que los hijos nazcan en México. Pero digamos, la niñez de mi papá transcurrió en Guatemala, niñez y temprana adolescencia transcurrió en Guatemala, y esa es otra también anécdota curiosa, que es, él era 7 años mayor que mi mamá, y era amigo del hermano mayor de mi mamá. Vivían en la Antigua, mi abuelo materno fue juez de paz en la Antigua. Entonces vivían en la Antigua, y bueno, en esa época te imaginas, ¿no? En el parque se veían y tal, y mi papá vio a mi mamá y le dijo, me voy a casar con usted. Pero mi mamá era una niña y mi papá era un adolescente, ¿no? Entonces fue muy chistoso porque después papá regresa con el servicio exterior a Guatemala, y un amigo común que en ese momento era pues el secretario de Relaciones en Guatemala, le dijo a mi mamá, fíjate que voy a cenar o algo así con el embajador tal hindú. Total que en la noche coinciden en donde iban a cenar o algo así, y mi papá dice que mi mamá volteaba y volteaba y volteaba porque quedó prendada de él, y mi mamá dice, no, a ver, a mí me dijeron un hindú, y yo volteaba a ver y decía, es que este no tiene tipo de hindú. Pero digamos, de ahí viene que ya empiezan a salir, se hacen novios, y bueno, finalmente papá durante todo el proceso del derrocamiento de Arbenz jugó un papel importante. Mucha gente en Guatemala, además de los intelectuales que eran con los que él convivió también de joven, además de ellos, mucha gente lo quiere porque él ayudó a exiliar gente, ¿no? O sea, él ayudó en la embajada, mi padrino, que era Guillermo Toriello, él se trajo el carro de mi padrino para pasarlo a México. En fin, tuvo un papel, digamos, en lo que pudo. No era embajador, ni mucho menos, tenía un puesto menor en la embajada, pero sí tuvo un papel importante en ese proceso de asilar a los que estaban huyendo del golpe de Estado contra Arbenz, ¿no? Entonces, papá viene para México y mamá sigue en Guatemala. Y finalmente la familia de mi mamá es, digamos, de la familia, pues sí, de la oligarquía guatemalteca, y algunos de los que en ese momento estaban en el poder, después del golpe de Estado, eran primos y muy queridos, ¿eh? Yo, digamos, no comparto la visión ni tal, mi papá menos. Mi papá, de hecho, sale en una lista donde dicen que si regresa a Guatemala lo van a matar. Y estos primos hacen para que nada más vaya, se case y se vengan a vivir a México, ¿no? Entonces ya se vienen a vivir a México con mi mamá. Y me decía la relación nuestra, bueno, nosotros de chiquitos los 2 meses de vacaciones los pasábamos en Guatemala con mis primos, ¿no? Y mi abuela primero y después solo con los primos. Y sí, pues es eso, es una relación pues entrañable. La mitad de nuestras raíces está allá, y al final del día es lo mismo, o sea, hay más relación
de Chiapas con toda la cultura centroamericana que con el centro de México, sin duda, ¿no? Mi abuelo mismo, o sea, mi abuelo sale huyendo para allá, pero mi abuelo estudió en Quetzaltenango. O sea, en ese entonces, siglo XIX, era más sencillo estudiar del otro lado de la frontera que venirse a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en síntesis, pues sí, hay una relación entrañable con los dos países. Y sí, mi papá era un poco guatemalteco y mi mamá era un poco mexicana, ¿no? Aunque la nacionalidad formal de ambos quedara hasta la muerte, porque mi mamá nunca se nacionalizó mexicana. Mamá murió siendo guatemalteca, mi papá murió siendo mexicano, pero digamos la mitad del corazón de ambos pertenecía al otro país, ¿no? Claro, y fíjate que para, pues para los comitecos es muy comprensible. De hecho, mi generación todavía conocimos primero la capital de Guatemala, Antigua Guatemala, y los compadres de nuestros papás eran guatemaltecos antes que venir a la Ciudad de México, ¿no? Eso fue común. Por eso te quiero confesar que fue sumamente agradable y un gran deleite poder leer el texto de tu papá que habla sobre Guatemala, sobre la nueva Guatemala, esta época de Ubico y después Arbenz y el golpe de Estado y cómo en las universidades estaban preparándose para la nueva Guatemala democrática y pues una historia tortuosa lamentablemente después y en todo tiempo, ¿no? Pero están allí la narración de tu papá de cómo llegaba a Guatemala a través del ferrocarril y atravesar el río en balsas y encontrarse a sus amigos allá, seguramente de la adolescencia. ¿La infancia de don Pedro fue ya en México o hubo una etapa en que con tu abuelo y con tus abuelos vivieron en Guatemala? ¿Hasta qué momento? Porque creo que eso fue parte de su formación fundamental, ¿no? No, de hecho, mi papá viene a hacer la universidad, ya la estudia acá, pero todo lo anterior lo hace en Guatemala. Mi abuelo muere en Guatemala, o sea, mi abuelo muere en Guatemala y es hasta después que ya se vienen a vivir a la Ciudad de México. Mi abuelo muere cuando mi papá tenía 14 años, si no me acuerdo mal, más o menos 14 años, ¿no? Entonces, allí te mentiría, no estoy segura si la preparatoria ya la hizo aquí, eso no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que la licenciatura sí ya la estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM y sí tengo claro que la niñez fue allá, pero esa parte de la prepa no estoy segura. Pensando en lo que te comentaba, en la anécdota de cuando le dijo a mi mamá, pensaría que sí, que la prepa la hizo allá, pero no estoy segura de ello. De hecho, uno de mis tíos, el hermano mayor, él vivió toda su vida en Guatemala, o sea, toda la familia de ese lado de mi papá es guatemalteca. Y también mi tío fue juez y, en fin, ocupó cargos importantes ahí en Guatemala. Y de ahí eran mi papá, mi tío, el que era el mayor, mi tía Eva, mi tía Alba, y esas con mi papá, o sea, las dos hermanas, mi papá y mi abuela, sí se vinieron a México. O sea, mi abuelo, ellos sí ya vivían aquí en México, ¿no? Pero mi tío Flavio, que era el mayor, ese toda la vida se quedó en Guatemala, ¿no? Entonces, yo pienso, seguro, la primaria y eso la hizo en Guatemala, eso sí estoy segura. ¿En qué momento empezó México? No lo sé. Segura la licenciatura la hizo en México. Claro. Yo quiero comentar aquí para conocimiento de nuestra audiencia que Chiapas, la historia de Chiapas le debe a tu abuelo, a don Flavio, entre otras muchas cosas, el nombre de los pueblos referentes a las flores, ¿no? Yo dije Zapaluta hace rato, la Trinitaria. Yo siempre había pensado que por la Santísima Trinidad se llamaba Trinitaria, porque tengo antepasados también en la Trinitaria, y no, después descubrí que es la Trinitaria por la flor, el caso de Villa Las Rosas, Comitán de las Flores, en fin, amén de, una expresión muy de tu papá, amén de la recuperación del poema de Fray Matías de Córdoba, ¿no? La tentativa de León y el éxito de su empresa. Bueno,
Don Pedro, te iba a comentar o a consultarte, mejor dicho, esto que siempre me ha despertado mucha curiosidad. Amigo de José Revueltas, amigo de Méndez Arceo, amigo de Ernesto, del gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, o sea, gente de izquierda, de militancia de izquierda. Él mismo en el texto que te estoy comentando, cuando se refiere a sus contemporáneos en Guatemala, los estudiantes universitarios en pos de la nueva Guatemala, gente de izquierda que después de Arbenz estuvieron militantes en el ala izquierda de la política de Guatemala. Pero tu papá, con ideas progresistas, planteamientos progresistas, pero no militante de izquierda, ¿verdad? O sea, si alguien no conoce este contexto que nos acabas de explicar, no pensaría en que tuvo esa simpatía y esa actitud, pero no como militante de la izquierda. Mira, papá creo que se autodefinía, y si no se autodefinía, así se sentía como un humanista. Y pienso que en ese momento eso era lo que más pesaba. Mi papá, y se lo repito a mis hijos, mi papá a mí me enseñó a discutir. O sea, ganarle una discusión a mi papá era francamente difícil. Y por lo general empezaba haciéndome enojar. Y muchas de las cosas que discutíamos tenían que ver con política. Y lo que hacía era provocarme, o sea, realmente lo que hacía, ahora me doy cuenta, te digo, él me enseñó y me decía, el que se enoja pierde. No lo olvido, ¿no? Entonces, ¿por qué empecé diciéndote lo de que era humanista? Porque su argumento en contra de lo que en ese momento era la izquierda era una izquierda más radical, era una izquierda en general que era revolución o nada. No era esta izquierda socialdemócrata, era una izquierda, como digo, que tenía una visión pensando hacia la revolución. Y papá no estaba de acuerdo con esa idea de la revolución. Él pensaba que, bueno, sabes que de sus ídolos estaba Romain Rolland, y estaba Luther King, y estaba toda esta idea de la no violencia. Entonces, su argumento en contra de la revolución era que finalmente eso no iba a solucionar las cosas. Él pensaba que había que buscar un camino por la vía del humanismo. Pero, digamos, en términos de su ideología, sin duda fue de izquierda. O sea, sin duda, no solo por sus amistades, que también tenía amistades que podían no ser tan de izquierda. Carlos Pellicer, por ejemplo, yo no creo que fuera muy de izquierda y era un gran amigo de mi papá. Uno de sus ídolos intelectuales fue Vasconcelos. De hecho, lo primero que yo leí de la historia de México, gracias a mi papá, después se lo reclamé, ¿verdad? Porque iba yo contracorriente, pero fue la historia de Vasconcelos, ¿no? O sea, tenía también amigos que no podría pensar. Bueno, Andrés Enestrosa era muy, muy amigo de mi papá también, ¿no? Y era gente que en este colocar izquierda-derecha no necesariamente pensarías que están en la izquierda. Pero digamos, sí, también, va, en síntesis, tendría amigos de los dos lados, ¿no? Pero él sí se inclinaba más hacia la izquierda. Mi hermano, no, si no lo has leído, yo te lo pasaría luego, te recomendaría que lo leyeras. Cuando murió mi papá, mi hermano escribió un texto muy bello, muy, muy bello. Mi hermano no es escritor, bueno, se ha vuelto escritor, él es biólogo, él está por el lado de la ciencia, pero bueno, ya ganó un premio de novela, en fin, sí le ha dado también por la literatura. Pero en ese entonces, cuando murió papá, recién empezó a publicar en los periódicos artículos, y este que te digo es muy bello, y lo traigo a la memoria porque ahí él lo frasea más bonito de lo que yo te voy a decir, pero lo que dice es paradoja de paradojas. Ahí nos volvimos mi papá de izquierda y el de derecha, mi hermano, porque mi papá defendía a Cuba y mi hermano criticaba, ¿no? Entonces, para decirte, sí, su esencia sí era la de un hombre de izquierda. Que, ¿cómo se llama?, no estuviera de acuerdo con las ideas preponderantes de la gente de izquierda radical, sí, no estaba de acuerdo. Entonces, quizá eso explica un poco el por qué. Pero sí, él de entrada sería yo sí lo ubicaría como en ese espectro de izquierda, una izquierda moderada, una izquierda centro. Un humanismo de izquierda, una izquierda humanista, claro, claro. Creo que estaba demasiado adelantado a su tiempo porque sí eran
momentos de efervescencia, esos de los 60, ¿no? Principios de los 70. Mira, bueno, en los 70, que era cuando yo era más o menos adolescente, hay una foto que esa, solo Dios dónde habrá quedado, pero esa foto de veras es de antología, porque fue uno de esos pleitos que me eché yo con mi papá, de discusión, pues, de discusión, pero estoy yo haciéndome así en la cabeza, o sea, literalmente, y me tomaron una foto, porque yo me desesperaba, y era justo este tipo de cosas las que discutían. Yo en ese entonces estaba estudiando sociología, estaba descubriendo el marxismo, y bueno, yo quería la revolución, ¿no? Y mi papá me decía, no. Entonces, pero de izquierda, sí era de izquierda, y aparte, te digo, con el sesgo que da siempre el cariño, pero una de las grandes virtudes de mi papá es que era humanista y una persona sumamente bondadosa y generosa. Y eso yo creo que se nota, ¿no? O sea, cuando murió papá, fue impresionante, porque papá murió repentinamente, no nos lo esperábamos, y no creas que se avisó así en grande, ¿no? Y bueno, en donde lo estábamos velando, no ocupó la gente. O sea, y de verdad, iban desde políticos, ¿qué interés podrían haber tenido? Muñoz Ledo fue, o sea, Muñoz Ledo fue de quienes fue, hasta amigos, todo el exilio guatemalteco, en fin, sus alumnos, y yo creo que eso tiene que ver con que nadie es perfecto, todos tenemos defectos, como todos los tiene que haber tenido, pero entre sus grandes virtudes es que era una persona sumamente bondadosa, sumamente generosa, un humanista, y que a quien podía ayudar lo ayudaba. Eso lo caracterizó siempre. A quien él podía ayudar, ayudaba. No importa, no esperaba nada a cambio y siempre fue así, ¿no? Bueno, quien fue su alumno y lo quería mucho justamente por eso, porque le estaba muy agradecido, fue Miguel Ángel Granados Chapa. Quería mucho a mi papá porque mi papá fue su alumno, ¿no? Y mi papá lo ayudó como ayudaba a quien pudiera ayudar. Mucho tiempo en la casa, que pues yo no sé, igual y tú lo conoces porque creo que era comiteco, si no era comiteco era la paluta, pero a Ramón Monjarás. Bueno, Ramón vivió en la casa mucho tiempo, o sea, mucho tiempo porque el papá le dio asilo para que viviera en la casa, ¿no? Mientras estudiaba. Yo a él le perdí la pista a don Moncho, que le decíamos, porque lo dejé de ver, pero en fin, y así era papá. Si veía a alguien que necesitaba, era capaz de quitarse para dar, ¿no? Sí, era una gente muy generosa. Y sin duda, además de este gran rigor intelectual suyo, en los pasillos de la Facultad de Ciencias Políticas, donde fue catedrático tantos años y entre sus alumnos, pues yo creo que los arropó también de una manera paternal, ¿no? Además de la guía intelectual, la conducta del individuo, la ética, creo que eso fue parte fundamental de, así me lo imagino, ¿no? ¿Te tocó a ti recorrer después esos pasillos y esas aulas ya como alumna? ¿Alguna referencia edípica o algo así? No, mira, ¿qué te puedo decir? Yo fui ayudante de mi papá. Y, bueno, en este texto que te digo de mi hermano, cuando lo describe, dice, era un barcazo fenomenal. Y sí, o sea, yo cuando fui su ayudante decía, papá, ya, o sea, le hablaban por teléfono a la casa, oye, papá, ya, te pasas de buena persona, ¿no? Y él me decía, los jóvenes son demasiado estrictos, no hay que ser así, en fin, ¿no? Y me da risa porque, bueno, yo doy clases también en la facultad y es cierto, yo era mucho más estricta cuando era joven, ahora no me parezco, no llego a ser como era mi papá porque sí era exagerado, pero sí era de una bonomía, esa es la palabra, de una bonomía que sí, y sí me tocaba encontrármelo. No, mira, cuando eres adolescente, ya entrando a la adultez, pues, pero tampoco te creas que es tan agradable que tu papá esté en la facultad, pues, y sin embargo, siempre guardamos, él me respetó, yo lo respeté, y ocasionalmente coincidimos, no sé si ubicas a Quijano, no tendrías por qué, pues, pero es un uruguayo, Carlos Quijano, que fue periodista, en fin, y era un viejo sabio, Carlos Quijano, y alguna vez papá me presentó con él, y bueno, yo dije, mira, qué injusta eres, Diana, porque me dio mucho orgullo.
O sea, me presentó y en fin, ¿no? Entonces, sí fue chistoso, máximo, como te digo, pues yo iba a la facultad con él, cuando ni siquiera estaba, creo que, no me acuerdo, no tengo memoria, no tengo esa memoria de si ya estaba en la UNAM, probablemente sí ya era la UNAM o todavía no era la UNAM, pero sí, yo iba a sus clases y me sentaba hasta adelante y yo era chiquitita, ¿no? Entonces, de eso a después ser, bueno, egresada de la facultad y dar clases en la facultad, pues sí, debo decir que a papá de parte le daba orgullo, ¿no? Pues sí le daba orgullo, ¿qué te puedo decir? Y a mí también. Claro, claro. Y lo expresa, yo recuerdo algunos textos donde expresa ese orgullo por sus hijos y por cada uno en particular. Y ahora recuerdo uno sobre su hija Diana que termina recién egresada ya con la licenciatura y todo. Pero bueno, Diana, hay un dibujo en casa de tus papás de Osvaldo Guayasamín que le hizo a tu papá. ¿Hubo amistad entre ellos, entre ese gran monstruo ecuatoriano? Más que amistad, no, así su íntimo no era, pero sí coincidieron, o sea, sí, papá fue secretario de la Unión Latinoamericana, ¿cómo se llamaba? De escritores, no me acuerdo si era era una asociación, la Asociación Latinoamericana de Escritores que presidía Pellicer y donde, papá te digo, era secretario, estaba también Mejía Sánchez, estaba Mejía Valero, Solórzano, no me acuerdo quién es más, pero digamos, dentro de ese grupo sí había una perspectiva latinoamericana, que eso también era papá, ¿eh? Papá tenía una perspectiva latinoamericana, era bolivariano, en el sentido estricto del término, papá era bolivariano. Entonces, de que había contactos, sí, pero íntimo amigo no era. Ese dibujo salió, digamos, de casualidad, y es que le estaba pintando a Pellicer, creo que era Pellicer. A Pellicer sí le estaba haciendo un óleo. A lo mejor te invento, pero estoy casi segura que es así. Y allí en la fiesta, porque estaban en la fiesta, finalmente Guayasamín le hizo eso a papá. Ese no está en casa de mis papás, lo tengo yo. Cuando murió mamá, o sea, cuando murió mamá, mamá se quedó en la casa y tal, pero cuando ya murió mamá, hicimos con mis hermanos algo que creo que fue muy salomónico, que hicimos como lotes de cosas, ¿no? Entonces, rifamos aquello que era como en términos afectivos más valioso, pues lo rifamos, y en la rifa yo me saqué el guayasamín, entonces el guayasamín lo tengo yo aquí en la casa, resguardándolo como una joya, igual que, y eso sí fue papá en vida el que quiso que yo lo resguardara, el diario de mi abuelo. Yo tengo el diario de mi abuelo, que es una joya, porque mi abuelo además, no solo está manuscrito su diario, que creo que fue papá el que lo mandó a empastar, sino que tiene fotografías, o sea, es verdaderamente una joya. E inédito. No, por supuesto, inédito. Sí, Claro. sí. Fíjate que comentábamos antes de iniciar esta charla que nos obsequias, bueno, yo me atreví a decirlo, que los chiapanecos y que el gobierno del estado, porque ha tenido en sus manos el proyecto editorial, había sido injusto con don Pedro, de no hacer una colección con su obra completa que está dispersa, creo que difícil de conseguir, es decir, si hay un estudiante de ciencias políticas o de letras en Chiapas y quiere conseguir un texto de don Pedro impreso, creo que es sumamente complicado. Este, eh, ¿Crees que podría restituirse un poco esta injusticia que se ha cometido con don Pedro y con los mismos chiapanecos, que no hay oportunidad de que conozcan su magnífica obra, ¿no? Pues mira, no me pronunciaría por injusticia, no sé exactamente qué haya sido. Papá le dieron el premio Chiapas en, ¿qué año fue? En 1982, 83, por ahí no me acuerdo. Fue a principios de los 80. Entonces, sí, en realidad, pues papá, más allá de las valoraciones personales, que habrá quien le guste su prosa, habrá quien no le guste su prosa, habrá quien crea que sí fue muy buen escritor, habrá quien crea que no fue muy buen escritor, pero sí creo que el haber obtenido el premio Chiapas le otorga un cierto lugar. Y sí creo que es un referente, otra vez desde el cariño de la hija, ¿no?
Injusto, bah, es lo de menos. Poder reeditar, pues, por supuesto, y después te voy a preguntar sobre qué es el texto este que tú tienes inédito. Sí, sin duda sería muy bueno, ¿no? Y me preguntabas también del diario de mi abuelo. No azares. En este momento yo estoy prestada en la dirección general del instituto. El instituto, yo tengo 37 años trabajando, 36, 37 años trabajando ahí como investigadora y ahorita estoy prestada. Entonces, ahora sí que por una cuestión pues de ética, no quise que mientras yo fuera directora se promoviera esa publicación, pero ahora ya yo estoy terminando mi gestión, entonces ahora que ya me reintegre como profesora investigadora, ya incluso lo planteé, se va a restaurar, o sea, hacerle todo un proceso de restauración, se va a digitalizar, en el instituto tenemos pues un aparato para digitalizar especial para obras así, para incunables y para cosas así, ¿no? Y la intención sí es buscar una coedición con el gobierno del estado, ¿no? Eso para lo de mi abuelo. Y lo de papá, pues sí, sería fantástico, ¿no? Ahí no podría intervenir el instituto, no tiene... Lo otro sí se justifica porque es una obra de valor histórico, en fin, ¿no? Pero sí, por supuesto. Y sobre todo que esté al alcance de los chiapanecos, en verdad. Yo sé que tu papá fue un hombre universal, no aceptaría reducirse a algo tan concreto como Chiapas, ¿verdad? Pero creo que hay que darle la oportunidad a los chiapanecos de poder conocer su obra, eso te lo digo yo como su lector. Y creo que sería muy conveniente. Fíjate que ahorita que estabas platicando esto también del premio Chiapas, yo no he encontrado, tengo la idea de que fue amigo, lo fue, pero si fue parte del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en este grupo de Rosario Castellanos, Cancino Casaonda, Jaime Sabines, Yo no Saso sé, Robles. eran sus mejores amigos, ¿eh? Exacto, Eran exacto, sus pero yo no lo veo inserto en el Ateneo, siendo sus contemporáneos, sus amigos, sus colegas, escritores, pensadores. De hecho, Rosario Castellanos fue novia de Gilberto. En esa época eran un solo grupo, pues, ¿no? Entonces, no, no, mentiría, no lo sé, no, la verdad es que no lo sé, pero pues sí, todo ese era su grupo muy querido de gente chiapaneca, ¿no? Noquis, bueno, ¿qué decirte de Noquis? Noquis, en fin, era muy amigo de mi papá. Aunque uno viviera en Chiapas y otro en la Ciudad de México, eran muy amigos. Yo originalmente, al final no fue así, iba a hacer la tesis de licenciatura sobre Chiapas y fui con un grupo, éramos 11 alumnos, 10 por ahí, y no quien nos acogió, o sea, llegamos a la casa de San Cristóbal, esa que después perdió, pero y nos puso en el suelo a todos nuestros sleepings y tal, y decían, me acuerdo muy bien, decían, Gloria, creo que se llamaba la esposa, decía, ya llegó la muchachada, ya se va la muchachada, ¿no? Pero ese era Noquis, así de confianza había con Noquis, ¿no? De que yo llegué y dije, Noquis, estamos aquí y pues no tenemos dónde quedarnos. No sé, eso debe haber sido mi papá. No sé a través de quién, porque en Tuxtla nos quedamos en un silo de Conazú. Ahí nos quedamos. Pero en San Cristóbal fue con Noquis. Y era, pues eso era así de cercana, de entrañable era la amistad. Pero no tengo tampoco referencia de si formo parte de... Diana, hay una curiosidad que me ha rondado desde hace muchos años. Escuché esta anécdota siendo un niño, que don Fedro fue compañero en la escuela del expresidente Echeverría, en Derecho, supongo, ¿verdad? En la Facultad de Derecho. Bueno, que el día de la graduación de ambos, don Fedro invitó a Luis Echeverría a cenar unos tacos allí cerca y todo ese fue el festejo. Pero esa amistad fue muy profunda, a tal grado, ahí está el punto que me da curiosidad, de que un día recibe una llamada telefónica, una noche, la madrugada,
que era justamente del expresidente Echeverría, diciéndole, Fedro, vente, vámonos a ver nacer a unos canguros a Australia, ¿no? Le esperaba en en el hangar presidencial o algo así para ese suceso. ¿Recuerdas ese tipo de cosas, de anécdotas? ¿Es cierta esta? Digo, se me hace sumamente poético, ¿no? Esa y hay Haciendo a un otra lado todo lo más demás. práctica. Sí, no, sí es absolutamente cierto. Fueron compañeros en la Facultad de Derecho Wilberto, mi papá, y Luis. Gilberto Cantón. Ellos tres además fundaron, ¿no?, una revista. Entonces ellos tres tenían como pues una especie de ateneo, ¿no?, una especie así como de comité de literario. Y de ahí se hicieron muy, muy amigos. Y de hecho, te digo, hay varias, te cuento algunas, varias anécdotas. Cuando Echeverría empieza en la política, Wilberto, mi papá, en la Bohemia, por supuesto, ¿no? Pero los invita a una gira y van y tenían que andar a caballo. Y bueno, no se podían bajar del caballo, ni Wilberto ni mi papá, y Echeverría como si nada, ¿no? Y al final Wilberto dijo, ya entiendo el origen del centauro. Eso fue la primera, ¿no? Después de eso, te digo, hubo muchas. Hubo una, esa la cuenta mi papá, la contaba mi papá, ¿no? Cuando yo nací, algo escribió y fuimos a sacar pasaporte, yo niña. O sea, yo no tengo la vivencia, recuerdo lo que contaba papá. Y pasó Echeverría, que en ese entonces estaba en Relaciones Exteriores, y le dijo, adiós Pedro, adiós Diana. O sea, me ubicó. Después de eso, cuando iba a morir Miguel Ángel Asturias, él estaba en España. Miguel Ángel Asturias era muy amigo de mi abuelo materno, el papá de mi mamá, y conocía a papá más por la familia de mi mamá que por mi abuelo paterno. Entonces Echeverría le dijo a mi papá que se fuera a España a ofrecerle a Miguel Ángel, que sí, bueno, a la esposa, porque él estaba en el hospital, si quería venir a México. Y en ese entonces mi mamá estaba en Guatemala con mi hermana Claudia, y estábamos mi hermano y yo con papá, los dos éramos menores de edad todavía, y le dijo, no puedo, estoy con mis hijos, ¿no? Y le dijo, pues te los llevas. Bueno, yo no tenía pasaporte, ya, me salto esa anécdota porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero yo no tenía pasaporte, mi mamá en Guatemala, entonces no había manera de que sacaran mi pasaporte si mi mamá, en fin, al final se arregló mandando ella con el consulado y tal. Y nos fuimos a España, pero la esposa, después viuda de Miguel Ángel, no aceptó venirse para México, ¿no? Y bueno, y después, te decía, por azares del destino, yo hice deporte y él supo. Entonces me tenía ubicada, yo le di clase de hecho a una de sus hijas, me tenía ubicada y él ya no siendo presidente, yo ya no vivía en casa de mis papás, un día recibo una llamada y me dicen, ¿le quiere hablar el licenciado Echeverría? Entonces, bueno, sí, dígame, ¿no? Entonces me dice, oye Diana, oye hija, tengo aquí al embajador de Yugoslavia, creo que me presume que es muy bueno en lo que yo hacía. Y yo le dije que no, que yo conocía a la mejor. Entonces, ¿qué te parece si te echas un partido con él? Pues sí. Bueno, entonces el domingo y en Cuernavaca. Y sí, acabé jugando con el embajador de Yugoslavia porque a él se le ocurrió. Entonces, sí era así. Y lo de Australia, ¿Jugando qué, perdón? No entendí. ping-pong, tenis. Ping-pong, ya. Entonces, sí, en fin, yo sí fui, en alguna época fui campeona nacional, en fin, fui cosas. Y él sabía. Pero para decirte que así era, ¿no? También alguna vez invitó a su casa a jugar. Y eso fue también lo que fui a jugar con Arreola. Cuando fuimos a Colima con Griselda, porque de hecho el primer torneo al que yo entré fue porque nos encontramos a Arreola en la alberca olímpica y saludó a mi papá, tal, y que a dónde va. Era muy aficionado, Sí, claro. voy a un torneo y fue la primera vez que yo entré en un torneo de... Pero bueno, te digo, sí era así, y sí, lo de Australia también es cierto, y también Argentina fue así, pero bueno, lo de Miguel Ángel fue, de veras, fue de 2 días preparar todo el viaje e irnos, mi hermano y yo nos fuimos con él a España para ofrecerle que se viniera para acá. Entonces sí había eso, no se frecuentaban,
pero sí, digamos, sí había ese. Pero en sus textos trasluce esa gran admiración y respeto por el autor de Señor Presidente, por Miguel Ángel Asturias, Guatemala también, todo claro. Pues qué maravilla. Bueno, Cronos nos tiene atenazados, pero ¿cómo podrías simplificar en una frase, en una idea, esa gran figura que fue tu papá, ese gran hombre, ese humanista, ese gran escritor? ¿Qué decirte? Pues una de las personas más generosas que he conocido, una de las personas más bondadosas que he conocido, de una gran inteligencia, con esa subjetividad que está de por medio y que, bueno, siempre quiso a sus dos países, ¿no? O sea, México, pues, te digo, murió siendo mexicano, pero sí su segunda patria era Guatemala, ¿no? Entonces, Claro. pues, Oye, déjame preguntarte esto que no lo he hecho, yo lo doy por sentado. Él se asumía también como chiapaneco, no, sangre chiapaneca no, en sus no, venas. por eso te digo, por supuesto, por O supuesto. sea, ese es el aspecto mexicano, claro. No, no, por supuesto, no, por supuesto. Ya. Mira, cuando fue diputado, yo tenía 14 años, yo creo, más o menos 14 años, y yo lo acompañé en la campaña. Yo estuve con él en su campaña y fue, pues, fue toda una experiencia. Dos cositas muy rápidas te cuento. Una, en ese entonces no había todavía la barrera por las lagunas de Montebello, los lagos de Montebello, no había todavía barrera para pasar a Guatemala. Entonces nos pasamos caminando y había una piedrita, literal, una piedrita así, que decía, aquí termina México, aquí empieza Guatemala, y nos seguimos caminando, ¿no? Y él ahí me dijo, mira, en fin, ¿no? La cercanía, todo esto, ¿no? Eso no se me va a olvidar. Y la otra es que también en la campaña, para que veas la cercanía de los dos lados, a papá subir a los aviones era su peor pesadilla, no le gustaba volar, le tenía pánico, le tenía miedo patológico a los aviones. Entonces teníamos que ir, la base donde estábamos era Comitán, y teníamos que ir a Motocintla. Bueno, le dijeron, a ver, a caballo, después de la experiencia con Echeverría, a caballo mi papá no se volvió a subir, creo que en su vida. Por avión, dijo, de ninguna manera, sería una avionetita. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que dar toda la vuelta por Tapachula, cruzar hacia Guatemala y entrar hacia ¿cómo se llama? Motocintla. Divino, por cierto, el paisaje, de las cosas más bonitas que yo he visto. Pero, ¿cómo decirte? Sí, él, por supuesto, era chiapaneco, ¿no? Chiapaneco, 100%. Esa región te recuerdo que se le llama las Cumbres del Malé. No sabía, ¿se llama así? Sí, muy poético y muy hermoso el lugar, A por ver, yo supuesto. estaba dormida y de repente desperté Sí. y dije, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más bella? De veras, de los paisajes Sí, más lindos que yo he visto en mi vida. Sí, sí, pero sí, a mí camino efectivamente. terrible, era de este tamaño. Qué, qué lástima que la tecnología no nos haya ayudado para aquel momento. Imagínate tener la grabación de unos 6, 8 discursos de tu papá, de estos que yo recuerdo con tanto afecto, con tanta admiración. Bueno, pues qué lástima. Pero tenemos sus libros, tenemos la posibilidad de leerlo, que ahí está realmente su estilo. Un hombre de ideas también. Yo ahora que he leído este libro que te comento, que procuraremos, hay ya 3 amigos de él dispuestos a apoyar la edición en Entretejas de este libro, Guatemala, Cara y Cruz. Ok. Eh, puede uno leer y encontrarse con esas maravillosas ideas que me parecen tan actuales, ¿sabes? Es decir, viéndolas a la distancia, obviamente, con esta oportunidad, pues uno dice que claro, ¿no? Pero en ese momento eran ideas de gran visión. Ya lo leerás, ya lo tendrás en tus manos, por supuesto. Ya me tocará. Si contamos con tu autorización para la publicación, No, como ya contamos con la de por Claudia, y supuesto, a ver si Pedro dice que sí. por supuesto, supongo que por razones legales los tres tendríamos que darla, pero no Sí, creo que haya absolutamente ningún problema, ¿no? claro. Esto es Bueno,
Pues qué amable. Esperamos las memorias de don Flavio también, y ojalá aparezcan por allí los manuscritos de cosas escritas de don Fedro sobre sus memorias también, que sería maravilloso, pero bueno. A ver. Ya los hijos irán en el programa Entre Tejas urdiendo un poco esta trama de las memorias ajenas de su papá. Pues, Diana, muchísimas gracias, qué amable. Y gracias Ojalá... a ti por el cariño, gracias a ti por la iniciativa, gracias. La verdad es que la agradecida soy yo, en verdad. No, todos de que hayamos tenido oportunidad de conocer y de tener a ese gran personaje y escritor que fue don Fedro. Y muchas gracias a ustedes que nos dieron la oportunidad de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV, en que rememoramos con Diana, su hija, a don Fedro Guillén. Hasta pronto, que estén bien.